Una pregunta. ¿Sabéis qué libro medieval está cargado de simbología y de números? ¿Os imagináis de qué libro os hablo? Pues es el libro que escribió un hombre a una corona de laurel pegado, el más famoso de los florentinos, con permiso de Buonarroti, por supuesto. No podía ser otro. Os hablo del gran Dante Alighieri, y ese libro lleno de simbología y números es, claro que sí, la Divina Comedia. Pero antes de seguir, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Este es el podcast Las Palabras Cuentan, y yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi página web, gastearuiz.com. Os voy a hablar en este capítulo de mi podcast de esta locura de libro que narra el tránsito de un peregrino por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Así era Dante. Salía a dar un paseo y se liaba. El caso es que Alighieri, que luego os diré de dónde le viene el apellido y cuál es su nombre completo, un nombre completo que era un poco cacofónico, la verdad. Bueno, ¿qué os contaba? Que el caso es que Alighieri empieza su libro reconociendo que nos va a contar un viaje que dio comienzo de una forma un poco imprevista, porque él, así da inicio a este libro, no sabe muy bien cómo se ha visto metido en semejante viaje. Nos relata que se había perdido en una selva oscura, que se había adormecido y había abandonado el buen camino. El camino de la virtud, se entiende, claro. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi pavor, pavor tan amargo que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sé decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una cuesta, donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. ¿Cómo no vamos a engancharnos con una narración en la que se nos habla de selvas oscuras, de caminos rectos y caminos errados, de miedo en el corazón? Dante sabe dónde darnos y nos deja con ganas de más desde sus primeros versos. Y que sepáis que a lo largo de los 7 siglos que han pasado desde su escritura, la Divina Comedia ha tenido un efecto similar en muchísima gente. Sin ir más lejos, Borges empezó a leer la obra del florentino en el idioma original, en italiano, ayudándose de una traducción inglesa. Y todo eso lo hizo atentos en el largo trayecto en tranvía que le llevaba de su casa a la biblioteca donde trabajaba. Y vuelta, claro. En aquel Buenos Aires de Borges. Imaginad la maravillosa escena. Borges leyendo la Divina Comedia en italiano, ayudado por una versión en inglés. Respecto al idioma en que fue escrita esta obra, el italiano, también tiene su importancia. No es asunto menor que Dante utilizara este idioma romance y no el latín para escribir un libro tan poderoso y tan completo. Además, Dante hablaba un dialecto toscano del italiano al que dotó de todo su conocimiento cultural y literario, añadiéndole arcaísmos, coloquialismos, neologismos o latinismos. De alguna manera, casi asienta las bases y da carta de naturaleza a ese idioma que por aquellos albores del siglo XIV estaba en su etapa infantil. Otra cosilla más sobre cómo el autor mantiene la tensión con el lector, cómo nos tiene enganchados. Me refiero ahora a los momentos en los que Dante llama la atención de quien está leyendo, llama tu atención y la mía, recordándonos la importancia de lo que tenemos entre manos. En el canto 33 del infierno nos dice: No me preguntes, lector, si me quedaría entonces helado y yerto. No quiero escribirlo, porque cuanto dijera sería poco.
no quedé muerto ni vivo. Piensa por ti, si tienes alguna imaginación, lo que me sucedería viéndome así privado de la vida sin estar muerto. El caso es que la palabra lector aparece en al menos 16 ocasiones en la Divina Comedia. Y sí, cada vez que aparece esta palabra es una invocación para que estemos atentos, para que nos demos cuenta del sentido profundo de lo que nos cuenta, de su relevancia. Vamos, que lo que Dante quiere, y así nos lo recuerda, es que no leamos despistadamente. Teoría del todo a 100. Ya sabéis, y si no lo sabéis deberíais saberlo, que en este podcast, cuando hablo de algún libro clásico, como es este caso, suelo presentar alguna teoría que yo califico de teoría del todo a 100. Son teorías de andar por casa, que harían convulsionar o sonreír a más de un catedrático. Bueno, vamos allá. Mi teoría del todo a 100 para la Divina Comedia es que Dante fue un matemático frustrado. Como os lo cuento, el hombre estaba obsesionado con los números. Quienes han estudiado bien su obra dicen que lo de los números está cargado de simbología y que son una demostración de la cosmología y las creencias medievales, que por fuerza tenía el florentino. Era un hombre de su época. Será así como dicen, pero insisto, que Dante iba para matemático y algo le pasó por el camino. Esa es mi teoría. Dante tenía obsesión con los números, por ejemplo, con el 10 o con el 7, pero sobre todo, con el 3. Veamos. El protagonista, el propio escritor, recorre en un viaje de 6 días, 2 veces 3, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es decir, 3 ámbitos, 3 espacios. Para recorrer cada uno de esos espacios, utiliza una narración de 33 cantos, elaborados con tercetos encadenados, o sea, estrofas de 3 versos con rima ABA, BCB, CDC, etc. El infierno tiene 9 capítulos, que es 3 por 3. En el paraíso también hay 9 cielos, y en el purgatorio hay 7 cornisas más 2 cantos, a saber, antepurgatorio más 7 cornisas más paraíso terrenal. Total, lo que os decía, 9. Y me quiero detener un poco en uno de los momentazos del libro, que es cuando ve al ángel caído, a Lucifer, al mismísimo Lucifer, que está en el fondo del infierno y, sorpresa, tiene 3 caras. Así lo narra, con detalles asquerosos incluidos. Si fue tan bello como deforme es hoy, y osó levantar sus ojos contra su creador, de él debe proceder sin duda todo mal. Oh, cuánto asombro me causó al ver que su cabeza tenía 3 rostros, uno por delante, que era de color bermejo, los otros 2 se unían a este sobre el medio de los hombros y se juntaban por detrás en lo alto de la coronilla, siendo el de la derecha entre blanco y amarillo, según me pareció. El de la izquierda tenía el aspecto de los oriundos del valle del Nilo. Debajo de cada rostro salían 2 grandes alas, proporcionadas a la magnitud de tal pájaro, y no he visto jamás velas de buque comparables a ellas. No tenía plumas, pues eran por el estilo de las del murciélago, y se agitaban de manera que producían 3 vientos, con los cuales helaba todo el cocito. Con 6 ojos lloraba Lucifer, y por las 3 barbas corrían sus lágrimas mezcladas de baba sanguinolenta. Con los dientes de cada boca, a modo de agramadera, trituraba un pecador, de suerte que hacía 3 desgraciados a un tiempo. Los mordiscos que sufría el de delante no eran nada en comparación de los rasguños que le causaban las garras de Lucifer, dejándole a veces las espaldas enteramente desolladas. Bueno, que aparte de lo terrible, ya veis, el 3 por todas partes. Dante matemático, ¿o no? Y hay más. Que igual es verdad que todo esto tiene que ver con la simbología de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el equilibrio, la estabilidad, el orden divino y todo eso. Pero que insisto, las cosas como son. Dante está todo el libro dale que dale con el 3, porque también aparecen 3 bestias, lince, león y loba, y porque tiene 3 guías, Virgilio, Beatriz y San Bernardo. Si hay algún cuñado en la sala que dice que el número 33, que son los cánticos de cada una de las partes, no tiene que ver con el 3 o con lo divino,
le decís de mi parte que es la edad a la que murió Cristo. Para no hacerme muy pesado con esto y para que veáis hasta dónde llega el tema del 3, antes de la puerta que da acceso al purgatorio hay, sí, de nuevo, sorpresa, 3 escalones. Estamos en el canto 9 del purgatorio. Lector, bien ves cómo ensalzo el objeto de mis cantos. No te admire, pues, si procuro sostenerlo cada vez con más arte. Nos aproximamos hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la brecha que divide un muro, y vi una puerta a la cual se subía por 3 gradas de diferentes colores, y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Os voy a colocar otra cita, una en la que el propio Dante reconoce que es un geómetra. Así acaba, con estos versos, la Divina Comedia. Cual el geómetra, todo entregado al cuadrado del círculo, y no encuentra, pensando ese principio que precisa, estaba yo con esta visión nueva, quería ver el modo en que se unía al círculo la imagen y en qué sitio. Pero mis alas no eran para ello, si en mi mente no hubiera golpeado un fulgor que sus ansias satisfizo. Faltan fuerzas a la alta fantasía, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaba aquel que mueve el sol y las estrellas. Antes de ir con algunas otras consideraciones sobre esta obra, me voy a dar el gusto de haceros un repasito rápido por quienes protagonizan cada uno de los cantos, para que tengáis una idea de lo que os puede llevar al infierno y lo que os dará la salvación u os dejará a las puertas, es decir, en el purgatorio. Vamos allá. Atentos, que soldado avisado no muere en la guerra, o eso dicen. En el infierno, de menor a mayor gravedad, están los paganos virtuosos y no bautizados, los lujuriosos, los glotones, los avaros y pródigos, los iracundos y perezosos, los herejes, los violentos contra el prójimo, contra sí mismos y contra Dios, los fraudulentos y, por último, los traidores. A esos se los considera los peores. Y en el purgatorio, también de menor a mayor gravedad, están los que pecan de lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. En el cielo, las almas santas, en este caso de menor a mayor bondad. Ahí están, ahí van los inconstantes, los activos que buscan fama y honor, los amantes que superaron la lujuria, los sabios y prudentes, los guerreros de la fe, los gobernantes justos y los espíritus contemplativos. Después, en un nivel ya de entelequia teologal, viene el triunfo de Cristo, María y los santos y la morada de los ángeles. Mucho más allá, un lugar llamado el Empíreo, un espacio no físico, fuera del tiempo, donde residen Dios, los ángeles y los bienaventurados. Antes de seguir, os recuerdo que estáis escuchando el podcast Las Palabras Cuentan y que yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Curiosidades. Después de tanto círculo, terraza, esferas y espacios que no son espacios, vamos con algún dato más mundano. Os había mencionado en el arranque de este capítulo que el nombre del autor de esta obra tenía su miga. Pues sí, porque Dante se llamaba en realidad Durante di Alighiero degli Alighieri. Durante quiere decir duradero, que perdura. Dante vendría a ser el diminutivo. Di Alighiero es el patronímico, que quiere decir hijo de Alighiero, nombre que su padre y bisabuelo compartían. Y degli Alighieri se refiere al linaje, a la familia de los Alighieri, la estirpe a la que pertenecía. Otra curiosidad, supongo que lo sabéis, es sobre Beatriz.
El amor platónico de Dante es Beatriz. De hecho, es la que de alguna forma le guía por el paraíso. Bueno, pues para empezar, no fue su mujer, porque mucha Beatriz, pero Dante se casó con Gemma di Manetto, con quien tuvo 4 hijos, y además a Beatriz la vio muy pocas veces en su vida. En otra de sus obras, titulada La nueva vida, nos cuenta cómo le impactó la primera vez que vio a esta tal Beatriz, cuando ella tenía 8 años y llevaba un vestido carmesí. Él, Dante, tenía entonces 9 años, pero se quedó enamorado. En fin, un niño de 9 años ve a una niña de 8 años y se queda enamorado ya para toda la vida. Otro de los encuentros memorables, dicho sea con toda la ironía del mundo, fue 9 años después, cuando ella ya estaba casada y, atentos, se encontraron por la calle y, como eran vecinos, ella le saludó. Y no hubo más. Eso fue todo. Bueno, pues ese saludo para Dante fue el no va más. En fin, otra cuestión curiosa es la del título. Inicialmente esta obra se tituló Commedia, en italiano, con 2 M's. Para Dante era una comedia porque acababa bien, es decir, con el poeta por el paraíso junto a su Beatriz. Por eso no podía ser una tragedia. Sería el escritor Giovanni Boccaccio quien le puso el adjetivo de divina. En su obra, Tratatello in laude di Dante, del año 1360, por cierto, poco se habla de lo bien que leo los títulos en italiano. Bueno, os decía que en esta obra, Tratatello in laude di Dante, del año 1360, que era una especie de biografía del poeta florentino, Boccaccio pone lo de divina en minúscula y como adjetivo del libro. Parece ser que fueron los editores posteriores de este Tratatello los que transcribieron divina con mayúscula y ya se quedó este adjetivo añadido al título, y así la conocemos desde entonces como la Divina Comedia. Otra de las curiosidades de este libro de Dante es cómo se hace constantemente uso de los símiles, de las comparaciones. Para hablar del momento en que llega la noche, él escribe que se trata del momento en que la mosca deja paso al mosquito. Las comparaciones y los símiles son constantes. Otro ejemplo es cuando indica que se quedó como el hombre que ve sus dudas convertidas en certidumbre y cuyo miedo se trueca en fortaleza al descubrir la verdad. Y otro ejemplo más, cuando pregunta así en general, si no nos hemos dado cuenta de que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios. Comparaciones, metáforas y un tono muy poético. De esto tenéis a patadas en la Divina Comedia. Sigo. ¿Os suena la frase que dice «Abandonad toda esperanza los que aquí entréis»? Pues también es de la Divina Comedia. Dante nos cuenta que es una inscripción que hay en la entrada del infierno. Nos lo cuenta en el canto 3. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. Otra de las cuestiones fascinantes de este libro es el repaso de personajes y caracteres que hace. Muchos son personas reales, históricas, otros son recreaciones figurativas o simbólicas. A Dante en su viaje se le acercan muchas almas y le cuentan brevemente su historia, generando unos microrrelatos paralelos a la historia principal. Por cierto, en el infierno, todas esas almas que se le acercan no tienen cuerpo y por tanto tampoco tienen sombra. Él sí. Dante es un hombre de carne y hueso que ha sido elegido para hacer ese viaje. De ahí que algunas sombras se quedan fascinadas al verle y sobre todo al ver que tiene sombra. Según algunas cuentas, a Dante se le acercan 137 personas identificables en el infierno, 110 en el purgatorio y 127 en el paraíso. Es decir, Dante tiene un viaje muy entretenido. ¿Para qué tanta historia? ¿Qué sentido tiene este viaje y por qué es el elegido el poeta florentino? Pues porque tiene que ver para después volver y contarlo. Él es el elegido porque es un poeta que puede contarlo. Contarlo, claro está, en este libro.
Beatriz le dice, por ejemplo, que escriba lo que ha visto cuando haya retornado. Sin ir más lejos, el propio San Pedro le recomienda: y tú, hijo mío, que a la tierra vuelves por tu peso mortal, abre la boca y tú no escondas lo que yo no escondo. Así que, en resumen, Dante nos cuenta su visión del mundo, del bien y del mal, de la divinidad, con un relato lleno de imaginería, de metáforas, de comparaciones y de lirismo. Un relato dantesco. Cuidado, que dantesco tiene en nuestro idioma una connotación de infernal y tremendo, mientras que en italiano este mismo adjetivo se refiere a cuestiones celestiales y elevadas. Antes de daros 5 razones para leer esta maravilla de clásico, dejadme que os ponga un par de minutos el foco en algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cuenta el escritor italiano Primo Levi en su obra Si esto es un hombre, donde relata el horror de su paso por los campos de exterminio nazis. Pues bien, Levi recuerda que en los peores momentos de deshumanización y horror que pasó en Auschwitz, él recitaba mentalmente unos versos de la Divina Comedia, donde se narraba el encuentro de Dante con el alma de Ulises. En esos versos, el rey de Ítaca, dirigiéndose a sus hombres, les recuerda: para vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia. Así que eso, chavales, que no hemos nacido para ser bestias, sino para ser personas, seres virtuosos y sabios. Más o menos, y según lo veo yo, claro. Bueno, yo junto a Primo Levi y junto a Dante Alighieri. Y si me apretáis, junto a Ulises también. Y así voy acabando esta entrada del podcast Las Palabras Cuentan. Pero antes de acabar, un listado. 5 razones. 5 razones para leer la Divina Comedia. 1. No hay vicio o virtud humana que no tenga su lugar y su momento en este libro. Es un catálogo de las alturas y bajezas humanas. 2. Es un viaje lleno de impactante belleza. La imaginería medieval sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso resulta todavía hoy sobrecogedora y entretenidísima. 3. Propuesta de salvación. Al margen de creencias, ofrece una esperanza de llegar a la divinidad, a la luz, a una buena vida sin condena. Nos habla de la posibilidad de redención. 4. Es un libro que nos habla de las creencias y la visión medieval, pero también de la importancia de lo clásico en aquellos años. No olvidemos que uno de los guías de Dante es el poeta clásico Virgilio. Y 5. Este libro es fundamental en la estructura moral, simbólica y religiosa de Occidente. Vamos, un absoluto imprescindible en nuestra cultura. Hasta aquí este capítulo del podcast Las Palabras Cuentan. Ya os he dicho que soy Gastea Ruiz y me imagino que tenéis claro que me apasionan las palabras, las historias y los poemas. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi página web gastearuiz.com. Por cierto, cualquier pregunta, aclaración y hasta crítica o corrección será bienvenida. Os leo en los comentarios. Espero que me escuchéis en el siguiente capítulo de este podcast en el que os hablaré de otro poeta, de Francesco Petrarca, al que Dante conoció en vida. Mejor dicho, Petrarca conoció a Dante porque Petrarca era un niño cuando conoció a nuestro Dante. Me despido. Como siempre, y dado que ya hay demasiada maldad en el mundo, os pido que seáis lo mejor que podáis.